¿Sabe? Una de las cosas que nos dice la palabra en este día, estamos hablando y estamos celebrando hoy la resurrección. Y la resurrección cambió la historia, porque la gente que estaba sin esperanza, Jesús, nuestro Señor, le dio esperanza. Por eso venimos y nos congregamos, porque Él nos devolvió la esperanza. Nosotros sin Él estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos devolvió el lugar y tenemos que darle un alto valor a lo que Él hizo. La palabra dice en el libro de Lucas, capítulo 24, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas mujeres con ellas y otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas a todos de todas estas cosas, a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. La resurrección, podemos decirlo así, la resurrección es como un grito de victoria. Escúchame, cuando vemos a nuestra selección ganar un partido, yo me emociono. Yo no soy fanático, soy hincha pero no fanático. Un fanático es diferente a un hincha. Pero yo te digo algo: cuando nosotros somos seguidores de Jesús y reconocemos el valor, lo profundo, lo ancho, lo alto del logro del Señor Jesús, tenemos que darle gloria a Él por lo que Él hizo. Porque, escúcheme, Él venció la muerte, y cuando estamos en Él, la muerte no tiene autoridad sobre su vida. Tú no mueres antes, sino el día que está diseñado para que partas. Tus días son alargados porque tú amas y temes a Dios. Pero también la muerte fue despojada, dice, y despojó a los principados y a las potestades. O sea, Jesús venció a Satanás, venció la muerte y todo aquello que no podía dejarlo resucitar, porque en Él no se halló pecado. El viernes hablábamos del sacrificio del cordero, que todos tenían que en sus puertas, en los dinteles de la puerta, colocar sangre del cordero. Cada familia iba a sacrificar un cordero y lo colocaban en cada parte. Y si usted mira, hacía como una especie de cruz. La pared, el dintel de la casa estaba chorreado de sangre, y el espíritu de muerte o el ángel de la muerte no iba a entrar para matar los primogénitos hebreos, porque el Señor le dice a Moisés que cada uno tenía que sacrificar un cordero pero sin defecto. Y hubo mortandad en todo Egipto esa noche. Todos los lugares, animales, primogénitos, como seres humanos, todos murieron esa noche. Pero la muerte no alcanzó a los hijos de Israel, porque ellos habían sacrificado un cordero sin mancha delante de Dios, y la muerte no entró a sus habitaciones, y no encontraron en sus hijos el primogénito o la primogénita muerta.
Todos estaban con vida. Delante de Dios, Jesús se presentó en la cruz del Calvario, anduvo sin defecto y fue a la cruz sin defecto para que tú y yo tengamos vida en su nombre. ¿No cree que Él merece gloria por eso? ¿No cree que Él merece honra por eso? Él se presentó sin defecto. Y te digo algo antes de entrar en materia con lo que quiero enseñar esta mañana. Nos dio el lugar para entrar con Jesús. Después que Él resucita, nos dio el lugar para entrar en intimidad, para hablar con Él. Y cuando entramos en intimidad con Él, los secretos que están en el corazón se los exponemos, se los decimos. Confesamos lo que sentimos. Le hablamos de nuestras debilidades, nuestros temores, porque Él nos entiende y tiene misericordia y nos lleva a experimentar sanidad y restauración en nuestras vidas. Y como les decía hace un momento, la resurrección de Jesús es un grito de victoria sobre la muerte y el poder del pecado. ¿Sabe por qué la muerte no dejaba de resucitar nadie después de Jesús? Porque los pecados siempre los mantenían atados, cautivos, y no podían levantarse. Siempre estaban, podemos decirlo así, cautivos de la muerte. Pero la palabra dice que gracias a que Él resucitó, nosotros los que creemos en Él como Señor y Salvador, sabemos que también viviremos con Él por la eternidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer, la palabra creer significa vivir sus enseñanzas. No es decir yo creo, es tomar el mensaje y llevarlo a la práctica personal. Y eso es lo que marca la diferencia. Y lo primero que quiero decirle, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dice la palabra en el libro de Mateo. Dice más, Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos? ¿Qué necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo. Y ellos dijeron, es reo, es digno de muerte. ¿Y sabe por qué lo condenaron? Porque Él dijo estas palabras. Porque Él dijo estas palabras. Tú lo has dicho, dice. Se lo leo de nuevo. Te conjuro, le dice el sumo sacerdote, delante del Dios viviente, te conjuro, delante del Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Él le dice, miren las palabras con lo cual lo condenaron. Le dijo Jesús, tú lo has dicho. Además le digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes. Eso los hizo enojar. Y encontramos en la ley que si alguien blasfemaba por testimonio de 2 o 3, era digno de muerte, digno de ser apedreado. Y Jesús, escúchame, antes de entrar a la resurrección, Jesús sabe lo que venía. Sabía su tiempo. En ocasiones Jesús habló de una forma tan parecida, equipándose a Dios o asemejándose a Dios, que esa fue una de las ocasiones principales que lograron los fariseos para al final llevarlo a la cruz. Ellos querían que Jesús dijera algo, hiciera algo para llevarlo a la cruz, pero en Él no se oyó mentira porque Él es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios es igual a su papá, es igual a su Padre. Como hijo es igual, tiene la misma autoridad dada por Él. Y Él mismo lo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, toda potestad me es dada. Les sigo diciendo lo que dice Juan 10, 30 y 33. Vemos una de esas ocasiones, estaba hablando sobre sus ovejas y cómo Él les decía que les daba vida y nadie puede arrebatarlas de su mano. Él declaró que era uno con el Padre y sucedió lo siguiente. Le leo lo que dice Juan. Yo y el Padre uno somos. Jesús lo dice, Juan 30, 10, 30.
Entonces Jesús le dijo, volviendo a tomar piedras para apedrearle, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado por mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondiendo los judíos le dijeron, por buena cosa no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Escuche, mire la palabra, yo y el Padre uno somos. ¿Qué le quiero decir esto? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Tiene las mismas características. Sigue diciendo, para entrar en materia, querían apedrearlo. Ellos quisieron, se enojaron, querían matarlo, tomar la palabra que estaba escrita en la ley. Pero lo que él estaba diciendo no era mentira, era verdad. Pero ellos se enfurecieron porque Jesús era joven, menos de 33 años. Y digámoslo así, tú eres tan joven que te haces semejante a Dios o igual a Dios, y querían apedrearlo por ello. La Biblia dice que si alguien era sorprendido blasfemando algo contra Dios o contra el rey, que era digno de muerte, sí, si era algo falso, pero si era algo verdadero, ellos no podían aceptar que una persona mortal se hiciera pasar por hijo de Dios o por Dios. Pero al resucitar quedó demostrado que lo que Jesús había dicho era verdad, y el Padre era uno con él. Y en ningún otro momento de la historia del ser humano ha logrado resucitar por sí mismo, ninguna. Encontramos en la historia, todos dependemos para resucitar de Jesús. Tú resucitarás al postrer día, pero unos irán a condenación y otros a vida eterna. ¿Y quién nos libra de condenación? Jesús abrió camino para ir al Padre. Cree en el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor. Tú no puedes ir solo al cielo por tus buenas obras, por dar, por ser piadoso, por ser amigable. Tú no, por eso no puedes ir. Necesitas a Cristo. Es el faro de luz, es la persona que te lleva al reino de Dios. Él resucitó para que tengas vida y vida abundante. La maldad del ser humano está ahí, dentro del corazón. ¿Por qué los pensamientos? ¿Por qué las palabras? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué las mentiras? Porque eso hay en el corazón del hombre. Y necesitamos a alguien que nos ayude. Y ese alguien es Jesucristo. Y Él se fue, Él resucitó. Pero dice que Él envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a morar. Y Él cambia tu mente, cambia tu corazón. Escúchame, la gente cree que el pastor, la pastora, gente especializada en moverle los hilos a la gente. No, es el Espíritu Santo. El que tomaba ya no quiere tomar más. El que maldecía ya no se siente cómodo maldiciendo. El que jugaba gallo ya no quiere estar jugando gallo. El que era infiel ya no quiere ser infiel, porque el Espíritu Santo te lleva, te convence y te lleva a hacer cosas diferentes. Pero suele pasar algo, que necesitamos estar cerca de Jesús, cerca de Jesús. Solo no podemos. Necesitamos creer sus enseñanzas, seguirlo. Necesitamos obedecerlo. Y yo les digo, mis hermanos, en ningún otro hay salvación. Históricamente se han levantado a Cristo diciendo: yo soy el Cristo resucitado. Mujeres, hombres, y tiene sus seguidores. Hubo una temporada hace unos años atrás que vino un personaje aquí en Colombia y la gente se tatuó, hizo cosas, les seguía, rendía pleitesía. Pero Cristo no vendrá así. Mucha gente es muy elocuente pero torpe, porque no discierne lo de Dios y el engaño. Hay gente que es así, es habilidoso para el mal pero torpe para comprender las cosas de Dios. Y una persona torpe es tonta. ¿Sí me hago entender? Es una persona que tiene una libertad, creatividad para lo malo, pero para las cosas de Dios no le fluye, no funciona. ¿Y sabe quién te da esa creatividad? El Espíritu de Dios. Comienzas a discernir lo correcto, comienzas a ver por los pasos tuyos hacia dónde van. Las personas son así, digámoslo de esta manera, cuando son
expertos engañan, mienten, se disfrazan, simulan, hasta lloran. Le cuento una pequeña anécdota viajando a un evento de misiones en Armenia. Íbamos con Joan en la moto y me parte de tránsito porque me metí por la Berna, es la rayita blanca por fuera, me metí, me partieron. Y un hombre que iba conmigo, que iba también, que lo estaban partiendo al igual que a mí, o sea, sacándole una multa por infringir la ley, se puso a llorar, pero su llanto era para conmover al guarda de tránsito. ¿Y cuánta gente a veces hace cosas para simular? Y yo me mantuve firme, aunque eso me costó esperar, irme en la grúa, aunque eso me costó cosas, pero me mantuve firme, no acudí al soborno. Si me hago entender, eso cuesta. Tener pantalones y decirle no cuando ellos esperan que usted le muestre un verdecito. Y no es fácil, y da rabia. Pero te digo algo, cuando tú eres correcto, no te dejas persuadir con facilidad, no te mantienes, sabes, tienes identidad, soy hijo de Dios. Y hay gente que siendo hijos de Dios o hijas de Dios cambian de lugar y se les olvida el cristianismo. No son, allá como nadie les conoce, nadie, viven de cualquier manera. Dios quiere que seamos genuinos. No pierdas el valor. ¿Se acuerda el domingo mi esposa predicando? Como que ese billete, y nunca perdió el billete su valor, aunque lo pisoteó, nunca perdió el valor. ¿Sí se acuerdan? Tú no debes de perder el valor. Tienes crisis, tienes problemas, tienes necesidades. No pierdas el valor. Eres hijo de Dios, habitante del reino de los cielos. Amén. Perder el valor es fácil. El mundo te va a proponer cosas. El mundo te va a colocar cosas ahí delante de ti. ¿Se acuerda lo que dice Satanás a Jesús en medio de la tentación? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan. Si alguien te dice, tu esposo no cristiano o tu esposa no cristiana te dice, tus suegros o tus cuñados te dicen, si es que eres hijo de Dios, entonces ¿por qué no haces esto? ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo te pararías? Si una persona que quiere retarte y cuestionar tu evangelio y le dice, si es que eres hijo de Dios, ¿sí me hago entender? Como que te cuestionan, como que te ponen a dudar, ¿será que yo soy? No, tú eres. La Biblia te lo dice, tú eres. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y te digo algo, lo que dice Hechos 2, 22 y 24. El apóstol Pedro dice estas palabras: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios, señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, entregado por el determinado consejo anticipado y conocido de conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mi pregunta es, ¿por qué la muerte no retuvo a Jesús? ¿Por qué la muerte no lo pudo detener? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jesús? No había pecado. La Biblia dice que él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Dice que clavó las actas. Las actas. ¿Sabe qué es una acta? Un documento que dice, fulano de tal, eres culpable de... Y te dicen todas tus culpas. Jesús las clavó, tus actas, tus culpas, tus pecados, lo que la gente sabe y lo que la gente no sabe. Jesús las llevó y las hizo suyas al morir en la cruz. Y eso se hace realidad en tu vida cuando tú lo aceptas. Porque le estás diciendo, Señor, yo asumo que tú pagaste mi culpa y yo me acojo a tu gracia, me acojo a tu perdón. Y cuando eso hacemos que brille su sacrificio en nuestras vidas, que brille, que sea real, que lo tomamos. Por eso te digo, dale valor a la resurrección, a la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Dale valor, no vivas de cualquier manera. Se luce en casa,
Sé luz con tus vecinos, con tus amigos. Sé luz en el lugar donde Dios te plantó. Sé una persona que viva para Él. ¿Sabe que el pueblo de Israel había sido testigo de muchos milagros del Señor Jesús? Y muchos de ellos no seguían a Jesús. Mucha gente les gustaba porque la Biblia menciona 2 multiplicaciones de alimentos, pero hubieron más de una vez. Hubo temporadas y lugares donde hubo mucha gente sana. La gente le traía de pueblos lejanos y Jesús tenía misericordia y la gente era sana. Y la gente reconocía lo que Él hacía. Pero eso provocó a celos a la clase religiosa. Los fariseos se confabularon con gente para tratar de arrestarlo y lo lograron. Porque así estaba determinado. No porque ellos contaron con suerte, como dicen por ahí. No, estaba determinado que así fuera. Pero Jesús había dicho muchísimo más de lo que habían visto jamás. Y durante esos 3 años de su ministerio, Jesús sanó a toda clase de enfermos, ciegos, cojos, sordos, mudos. Liberó muchos demonios de personas. Resucitó muertos e hizo grandes milagros de multiplicaciones de alimentos. Sin embargo, el mayor milagro que todos podemos valorar y entender fue que Él resucitó. Escúcheme, porque no fue a una sola persona, es para todos, para todos. Su resurrección te afecta para bien a ti. La resurrección de Jesús no fue solo un favor para una persona, una familia, fue para toda la raza humana que sigue a Jesús. Y aún así el ser humano sigue menospreciando, sigue creyéndose más sabio que Dios, sigue creyendo que lo puede todo por su cuenta. ¿Y sabe qué es? Que somos así. Somos pobres, ciegos y desnudos si no tenemos a Cristo. ¿Cómo somos así? Sí, tú puedes estar con tu ropita, pero eres un pobre espiritualmente, un ciego espiritualmente y un desnudo espiritualmente. Puedes ser exitoso, muy capaz, tienes los estudios, las capacidades, pero al final, cuando Dios te llame, no te va a llamar por tus capacidades, te va a llamar por tu fidelidad, por tu entrega, por tu amor a Él. Pablo dice que era un hombre muy dotado y elocuente. Pablo dice: todo esto que sé lo he tomado por nada, lo tengo en poco, por la excelencia de Cristo. O sea, no confía en tus capacidades, no confía en tus logros, no confía en lo que tienes humanamente, porque al final todo eso perece. Eso no te va a resucitar. Quien te va a dar el poder y la capacidad de resucitar se llama Cristo Jesús. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible. Yo le digo, mi hermano, el logro más importante fue que Jesús, el milagro más importante fue que Jesús resucitó, y era imposible que la muerte lo pudiera retener. Escúchame, yo me imagino cuando la muerte dice a los demonios que traigan las actas de decreto, que traigan todos los argumentos para retenerlo, y no haya nada, nada. Escúcheme, ¿cómo se pondría Satanás cuando ve que aquel a quien creía vencido no lo pudo vencer? Él se deleitó verlo sufrir en la cruz. Él se deleitó verlo cómo lo dañaron, cómo lo pisotearon. Él se deleitó, pero él no sabía que el golpe iba a ser certero sobre su cabeza. De esa forma, él no lo imaginó de esa manera. Eso vino y causó un estruendo. Y el Señor tomó la autoridad que el hombre en el Edén le entregó voluntariamente. El Señor volvió a tomar la autoridad. Y sabe, se la dio a usted, a mí como iglesia. Le dio esa autoridad. Y aquí yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. ¿Y sabe por qué? Porque seguimos a Cristo. Vaya usted eche un demonio por su cuenta, vaya usted eche un demonio, vaya usted ore por un enfermo por su cuenta, no pasa nada. Pero si Cristo está, en Él somos más que vencedores. Y te digo algo, en Cristo eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios.
conciudadano, habitante. Habitas en su reino. ¿Sabe? Me gusta lo que dice Corintios. Lo dice también un profeta en el Antiguo Testamento. Pero Corintios dice 15:55. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte no pudo retenerlo. No pudo tener a Jesús. Porque no tenía argumentos, no tenía decretos, no tenía actas contra el Señor. No había nada en contra de él. Y al derramar él su sangre, así como se colocó en el dintel en el Antiguo Testamento para salir de Egipto, y que el primogénito en la Pascua, eso fue en la época de la Pascua, cuando empezó la Pascua. Yo le digo, así como la muerte no lo pudo retener y no pudo entrar a la casa de los primogénitos por la sangre de corderitos, cuánto mayor la muerte no podrá entrar y dañar tu vida hasta que no llegue tu tiempo. Recuerda que cuando amamos a Dios, Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán prolongados. Pero hay otro pasaje que dice que por cuanto amas a Dios, que por cuanto sigues al Señor, tus días serán extendidos sobre la tierra. Yo te digo, hermano, dale valor a eso. Dale valor a eso, vive para Él. Sí, usted es ama de casa, usted trabaja en su finca, usted tiene su negocio. Sí, haga sus labores, vive para Él, vive para Él. ¿Y qué es vivir para Él? Tengo relación todos los días con Él, me relaciono, lo busco, oro, me levanto en las mañanas, en las noches, antes de ir a dormir. Él es mi último momento de estar despierto para estar con Él. Escúchame, porque cuando te vayas, todo aquello que ha absorbido tu tiempo, que se vuelve lo más importante en tu vida, no te va a dar reino de Dios. Y cuando digo cuando te vayas, cuando mueras, eso no te va a dar el reino de Dios. Cuando ya partamos de acá, el pasar mucho tiempo en el trabajo no te va a dar el reino de Dios. ¿Se acuerda que la palabra dice que el Señor creó los cielos y la tierra y hizo toda la creación en 6 días y el séptimo día descansó? Yo te digo, saca tiempo, reposo. Ese descanso se llama reposo. Descansa en el Señor, ve a sus brazos, refúgiate en Él, echa las cargas sobre Él, depende de Él continuamente. La resurrección nos trajo esperanza y salvación. Eso es lo que quiero que veamos como el siguiente punto. La resurrección nos trajo esperanza y salvación. Primera de Corintios 15:16 al 19. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún está ahí en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo padecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sabemos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucita, vana sería también mi predicación esta mañana. Pero como Él resucitó, yo le pregunto algo, díganme amén o no, o díganme no. Después de aceptar a Cristo, ¿ha sentido su perdón? Después de aceptar a Cristo, ¿usted ha sentido su perdón? ¿Y cómo notamos que sentimos su perdón? Porque aquello que nos estaba dando vueltas en la mente, que nos hacía sentir culpables, tristes, acongojados y en vergüenza, cuando lo hemos confesado, Él se lo llevó. Y ya no estamos esclavizados del pasado, llorando por algo que nos afectó en el ayer, porque Él nos hizo libres. Él nos hizo libres. Hay gente que quiere volver al pasado, volver a repetir la historia del pasado, pero sabe que el pasado en muchos momentos cuando lo repetimos esclaviza, te detiene, no te deja avanzar. La resurrección de Jesús no solo fue la prueba de su deidad, de su autoridad o de su poder, también confirma que los que ponemos nuestra fe en Él podemos estar seguros de su perdón y de la vida eterna. Mi pregunta es para usted esta mañana: ¿usted ha puesto su confianza en Él? ¿Ha puesto su confianza en Jesús?
Poner la confianza en Jesús significa: Señor, yo no sé lo que viene, pero pongo mi vida en tus manos. Señor, la alacena está vacía y yo voy y oro, trabajo creyendo que algo va a suceder, algo va a suceder. Si me hago entender, o sea, voy, no tengo con qué, pero voy y hago algo en fe, porque mi vida está puesta en Él. Jesús vive. Sabemos que nuestros pecados por Él han sido perdonados por el sacrificio en la cruz. Jesús vive. Y hoy estamos recordando eso. Pedro, Marta, María y las demás muchachas fueron a ver el sepulcro. Llevaban especies para colocarle allí. Estaban pensando: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién va a remover la piedra? Porque la piedra era una cosa pequeña, era grande, necesitaba un par de hombres musculosos. Y cuando la sorpresa que llegan y el sepulcro estaba abierto, la tumba removida, o la piedra removida, la tumba estaba abierta, el lugar donde fue puesto Jesús estaba ahí, pero todo el sudario, todas las cosas que le habían puesto al Señor estaban acomodaditas a un lado, no estaban rasgadas, no, estaban ahí dobladas, dice la palabra, dobladas. Y ella va y le dicen al que cuida el sepulcro, le dice: hortelano, Señor, si tú lo has movido, ¿por qué no nos dice dónde lo colocaron? Y ellos le dicen que no. Y se devuelven un poco y se encuentran ahí el ángel que les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? ¿Por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Jesús les había dicho: mire, yo les he predicado muchas veces. Jesús les había dicho a ellos: yo voy a morir y voy a resucitar. Pero no lo habían creído, no lo habían creído. Lo habían escuchado, pero no lo creían. ¿Por qué cree que ellos dudaban? Porque no habían creído. No creían el mensaje. O sea, lo escucharon, pero no lo hicieron suyo, no lo hicieron parte. Es cuando alguien te dice: espéreme que yo voy ahí a las 3, hermano, espéreme que yo llevo lo que usted me encargó, ahí nos vemos en tal parte. Y usted va y se estaciona, pide una gaseosa, se toma un jugo o algo así por el estilo, come algo, lo espera, porque él dijo que venía a las 3 y Jesús dijo que venía. Y Jesús dice: no se vayan, espérenme hasta Pentecostés, no se vayan, porque les enviaré el Consolador. No se vayan, espérenme. Y la palabra dice en Hechos que estaban todos juntos allí reunidos esperando la manifestación. No sabían qué iba a pasar, no sabían qué iba a suceder, pero de repente sopló un viento. Y ese viento vino porque Jesús resucitó. Y ese viento vino porque fue enviado. Ese viento vino y cambió la iglesia, levantó la iglesia, y la iglesia comenzó a hacer cosas que no estaba haciendo porque fueron llenos del Espíritu de Dios. Te digo algo: ya no te dejes esclavizar por tus pecados. Todos tenemos un pasado, pero en Cristo las cosas viejas pasaron y he aquí en Él todas son hechas nuevas. Porque Él llevó tu culpa, Él llevó tu pecado, Él llevó tu maldad. Y los pecados ya no te tienen que esclavizar, como el enemigo ha querido esclavizarte para siempre. Pero con la resurrección de Jesús, Él venció el poder de las tinieblas sobre nosotros. Apartado de mí, nada pueden hacer. Mira, yo te digo, tú puedes, mujer, hombre, tú puedes tener una esposa, una casa grande, un carro, tener mucho dinero, ir de paseo, darte los lujos que quieras, pero al final sin Cristo vas a ir derechito al infierno. Y la Biblia me lo dice. Pero tú puedes estar en Cristo, puedes tener todo eso que digo, pero tú amas a Dios, Dios te va a honrar y te va a llevar a su presencia, porque Dios fue parte fundamental de tu vida y lo hiciste parte de tu vida. Fue una decisión personal y Él te levantará como lo ha prometido. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Te digo algo, mi hermano, en Él somos libres. En Él tenemos luz. ¿Y luz dónde? En nuestros corazones. Estábamos con mi esposa haciendo unas compras y una muchacha que nos estaba atendiendo nos dice: por favor no se vayan, ustedes tienen una energía tan bonita. No se vayan, ustedes tienen una energía tan bonita.
Y yo miraba a mi esposa y nos mirábamos y nos comprendíamos que sabíamos que Él estaba ahí con nosotros, el Espíritu Santo. Y yo les digo, mi hermano, Él coloca esa gracia. Hay veces que nos ponemos a hablar con personas cuando vamos de visita al campo y dice, por mí que se quedaran un poco más o no se fueran, porque Él está ahí, él hace que todo sea ameno, sea diferente. Él está ahí, Él hace parte del momento. Y cuando usted lo invita y en las mañanas, en las noches, está delante de Él buscándolo, créame, Él va a estar contigo, no vas a ir huérfano, no vas a salir solo. Y sabe que es lo lindo, que ahora tenemos esperanza en nuestros corazones, porque nos sentimos perdonados, porque ahora tenemos en Él vida eterna. Vida eterna. Gracias a Él no somos desdichados. Todo lo contrario, en Él tenemos la dicha eterna de salvación para nuestras almas. Cuando muere mi madre, vamos al sepulcro y hacemos en la sala de velación, hicimos una ceremonia breve ahí, después la llevamos a la iglesia Alianza. Pero yo observaba a muchos de mis hermanos, la mayoría creyentes, cristianos, y otras personas que no lo eran nos quedaban mirando, y algunas personas pensaban que como que no nos dolía. Uno, ya sabíamos que ella iba a partir. Dos, sabíamos que como estaba ella siguiendo a Cristo, su siguiente paso era estar cerca de Él. Dejó un vacío. Yo aún le extraño su comida, extraño sus abrazos. Pero te digo algo, la satisfacción es saber que valió la pena haber seguido sus últimos años a Jesús, porque está a su lado. No sabía leer, pero está en su gloria. Y eso me hace feliz. Cuando pienso en eso, eso me hace feliz. Mucha gente se mata el lomo haciendo capital para que sus hijos lo despilfarren y no piensan en lo eterno, que es lo esencial. No vas a vivir 15 días en los cielos ni en el infierno, es el resto de la eternidad sin final. Necesitamos a Cristo para estar al lado de Él, y Él murió en la cruz y resucitó para darnos vida y vida abundante. Denle un aplauso a Cristo. Dice la palabra en Corintios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿ese hombre cuál fue? Adán. También por un hombre la resurrección. ¿Cómo se llama ese hombre? Nombre sobre todo nombre, Cristo. Porque aún Adán, porque en el Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. Gloria a su nombre. En Cristo todos seremos vivificados. Escúcheme, todos somos defectuosos, pero Él comenzó a trabajar en nuestras vidas y no somos los mismos. Yo no soy el mismo muchacho del 95 cuando aceptó a Cristo. Yo no soy el mismo. No hablo por la edad, en las actitudes, en el corazón. Algo pasó, algo ha venido pasando, y Él es el culpable. Él es el que se lleva el honor. Si algo bueno tengo, de Él es la gloria. Si algo bueno hay en usted, hermano, si algo bueno está pasando en usted, de Él es la gloria. Él ha venido trabajando, permítele trabajar. Dígale al Señor: trabaja en mi carácter, en mis emociones, trabaja en mis puntos de vista, en mi forma de ver. Pon en mí tu corazón, hazme más como tú, hazme más como tú. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le decía a mi esposa ayer cuando leía un texto, le decía: Pablo es tremendo. Cuando Pablo escribió esto, estaba lleno del Espíritu Santo. Pues porque esas palabras son poderosas. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Él vive, nosotros también viviremos.
Y a través de Adán entró el pecado, la muerte al mundo, pero Jesús venció la muerte para que todos nosotros estemos seguros de que volveremos a la vida con Él. La muerte física no es el final. En Cristo hay vida después de nuestra muerte. Muere el cuerpo físicamente y Él ganó por nosotros la vida eterna. Él ganó por nosotros, por eso en su nombre tenemos redención de pecado. En su nombre tenemos vida eterna. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos lo esperan? Yo le digo, no les dé temor de las señales, del eclipse, no les dé temor de lo que viene, no les dé temor, porque si su vida está escondida en Dios, está segura. Porque si morimos, partimos con Él. Escúcheme, partimos con Él. Lo importante es que estemos bien con Él. La gente en muchos momentos quiere que estemos bajo temor. No, Él nos llamó a libertad, no a temor. A libertad fuimos llamados, solo que no usen la libertad como ocasión al pecado. Por último les digo, Jesús volverá. Él resucitó, pero Él volverá. Hable eso con sus hijos, con sus nietos. Hable eso con su esposa, Jesús volverá, necesitamos estar preparados. ¿Cómo me preparo? Aceptar a Cristo como Señor y Salvador, siguiendo sus enseñanzas. Y dice Hechos 1:3, después de la resurrección, Jesús se apareció y compartió con sus discípulos sobre el reino de Dios. Compartió con sus discípulos del reino de Dios por 40 días. Hechos 1:3 lo dice. Luego de estos días fue elevado mientras ellos miraban a una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y aparecieron dos hombres con vestiduras blancas, que eran ¿qué? Ángeles. ¿Y qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Varones, así como lo habéis visto, así un día volverá. Él volverá. A quienes también después de haber aparecido, se presentó vivo, muchas veces con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, volvió a ellos y fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entró entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús volverá, iglesia. Jesús volverá. El Hijo de Dios volverá. Por eso yo lo sigo a Él. Por eso lo busco, por eso me levanto en las mañanas a buscarlo, porque quiero estar bien para Él, quiero agradarlo a Él. Escúcheme, no me muevo por el que dirán, es que es el pastor, él tiene que portarse bien. No, no es eso. No es eso. Yo también me enojo. Escúcheme, no hago las cosas pensando en el que dirán. No, las hago consciente. Yo quiero agradarlo. Cuando llega la tentación o viene el pensamiento, yo quiero agradarlo, esto no me sirve, yo me alejo de esto, se lo digo en oración al Señor. No quiero meter mis manos o meterme en cosas que no me sirven, que me restan. Quiero estar cerca de ti para que me sume, porque donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Jesús subió al cielo y un día descenderá del cielo y vendrá y tomará a sus escogidos, enviará a sus ángeles para que recojan a sus escogidos. Y viene por una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. O sea que, iglesia, caminemos, vivamos para Él. ¿Cómo es vivir para Él? Compárese con la palabra.
Compárese con la palabra. Y le digo algo, lo que dice Mateo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él vendrá, pero dice que dará la paga a cada uno conforme a sus obras. Dará la paga a cada uno. Ame, perdone, vuélvase a Dios, reconozca sus defectos, cambie lo que haya que cambiar, trabaje en su vida. Dígale: Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Ayúdame con mis ojos, ayúdame con mi boca, que a veces hablo mucho. Ayúdame con mis ojos, que a veces miro muchas cosas y no me edifican. Ayúdame con mi mente, que a veces le doy lugar a pensar muchas cosas que no son buenas. Señor, ayúdame, ayúdame. Yo someto mi mente, mi cuerpo, mi boca. Si me hago entender, eso requiere ayuno, eso requiere oración, eso requiere súplica delante de Dios. ¿Cómo logras dominio propio? Como enseñamos estos días en los ayunos que tuvimos. Necesitas tener tiempo de ayuno para tener dominio propio, para que el Señor le dé la capacidad de dominarse a sí mismo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Jesús no se fue para siempre, Él regresará, y cuando regrese vendrá a reinar y a juzgar. Cuando regrese vendrá a reinar y a juzgar. Por eso la tierra se tratará de huir, de esconderse. Sus habitantes dirán que estén con vida. Le dirán a las montañas que los cubran, porque no soportan la gloria, no soportan la eficacia del Señor. Y nosotros seremos librados, porque viviremos para Él el resto de nuestros días. Amén. Y les termino diciendo lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuántos le dan gloria a eso? Eso lo heredamos por Cristo, porque Él resucitó, y nosotros debemos decirle gracias al Señor por eso. Él resucitó, y como resucitó, tú y yo al seguirlo también tenemos vida, y vida abundante. Hay un par de cosas que nos enseña la palabra. Jesús resucitó, pero no se tome a la ligera esa resurrección. Escúcheme, alguna vez me acuerdo de niño que alguna de mis hermanas decía que en este día el Señor, es una fábula, el Señor había hecho una apuesta con el diablo. ¿Se acuerdan? Que era por la carne del almuerzo. ¿Se acuerda de niño? Una fábula, algo que se inventó alguien. Y nosotros le copiábamos a mi hermana porque pues era el mayor y toda la cosa. Pero yo le digo, cuando conocemos la Biblia, esas fábulas no tienen nada de peso. Jesús no apostó, Jesús fue por todo y nos alcanzó y nos perdonó. Y hoy estamos vivos porque Él nos da vida. Él no apostó, Él no puso en riesgo su integridad, Él no puso en riesgo la salvación. Él lo dio todo por usted, délo todo por Él, de su vida. Esfuércese a dar lo mejor, porque Él pagará a cada uno conforme su obra. Él pagará. Si tú fuiste esforzado, valiente, si tú no fuiste que le colocaste obstáculos a Dios, no, hoy no voy, otro día cuando me quede tiempo. Jesús viene cuando tú lo das por todo por Él, porque sabe que lo amaste, sabe que lo seguiste. Y Él lo va a hacer. No te prives de estar cerca de Él. Y le digo algo: convierte tu vida en disciplina. Escúchame, te digo un secreto. Levántate en las mañanas a orar. Dedica tu tiempo el resto de horas a trabajar. Come, báñate, come, y tenga un tiempo antes de dormir con Él, un tiempo. Construye disciplina. ¿Quieres ver gloria de Dios? Pasa tiempo con Él, pasa tiempo con Él. ¿Quieres ver su respaldo? Pasa tiempo con Él. Búscalo. Escúcheme, el celular no es malo, la televisión no es mala, pero cuando tú dedicas demasiado tiempo a eso, te roba el tiempo que le debes dedicar a Dios. Pasa tiempo con Él a solas, hablando. Anhélelo.
y Él te va a respaldar. Él te va a ayudar. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos en una generación muy visual. Quiere todo el tiempo, ahora que la predicación durara 5 minutos y ya, eso fue rápido. No quiero algo largo, me estresa, me duermo, me quedo. Quiero solo pegarme aquí a la pantalla. Yo te digo, no, saca tiempo para Dios, y Dios te va a recompensar. Invierte tiempo en Él a solas en tu casa. Invierte tiempo con Dios y Él te va a recompensar. Jesús resucitó, mis hermanos, y hoy estamos celebrando eso. Jesús resucitó. ¿Y por qué Él resucitó? Ya mañana podemos hacer lo que se nos antoje. No, Él resucitó y seguimos creyendo, esperándolo, viviendo para Él. No es una semana, son todos los días. La relación con Cristo no es una semana, no es mientras nos conviene. Yo le decía a una hermana por ahí, con la tradición, ¿por qué somos diferentes a la tradición? Porque le colocamos el corazón a lo que hacemos. Tenemos compromiso. No somos los mismos, porque si tú te cambias de iglesia y no te le pones corazón, sigue siendo lo mismo. Pero cuando tú le pones corazón, cuando tú vives la palabra, cuando tú te comprometes, entonces vas a experimentar un cambio radical en tu vida, en todas las áreas, en todo lo que haces. Así que colóquese en pie esta mañana y vamos a darle gloria al Señor con nuestras oraciones. Dígale: Padre, te adoro, te bendigo. Cierre sus ojitos, no se distraiga, por favor. Te doy gracias por Jesucristo, porque sin Él no estaríamos celebrando el perdón, la redención, la gracia. Pero gracias a Él hoy podemos decir: tenemos entrada al trono de la gracia. Gracias a Él podemos entrar y obtener delante de Él el oportuno socorro. Hoy tenemos vida. Sí, tenemos años. Tienes la edad que tienes. Tal vez usted quisiera ser más joven, pero cuando estemos en su presencia, tú vuelves a ser un joven. Esas canas ya no estarán más ahí en tu pelo y en mi pelo. Vas a ser joven. Vas a ser una persona nueva en Cristo.